¿Qué pasaría si alguien te prometiera duplicar tu dinero en apenas 3 meses? ¿Lo creerías? A principios del siglo XX, miles de personas en Estados Unidos confiaron en un inmigrante italiano con carisma desbordante y un plan financiero que parecía infalible. Su nombre era Charles Ponzi, y lo que parecía un sistema brillante terminó siendo la estafa más famosa de la historia, tan influyente que hasta hoy lleva su nombre: Esquema Ponzi. Soy Antifraude, y en este canal exploramos las historias de los mayores engaños, fraudes y momentos que cambiaron al mundo. Hoy te contaré cómo Charles Ponzi pasó de ser un inmigrante con sueños de riqueza a convertirse en el rostro de la estafa más icónica de todos los tiempos. Descubriremos qué prometía, cómo funcionaba su esquema, por qué la gente cayó en la trampa y cómo su nombre quedó marcado para siempre como sinónimo de fraude. El inmigrante con sueños imposibles. Charles Ponzi nació en 1882 en Lugo, Italia, en una familia acomodada que fue perdiendo su fortuna con el tiempo. Como muchos jóvenes de su época, soñaba con una vida mejor en América, la tierra de las oportunidades. En 1903, emigró a Estados Unidos con apenas $2,50 en el bolsillo y una ambición enorme. Pero la vida en el Nuevo Mundo no fue fácil. Trabajó en oficios mal pagados, aprendió inglés con dificultad y pronto se vio involucrado en pequeños delitos. Incluso pasó un tiempo en prisión en Canadá por fraude. Sin embargo, esas experiencias le enseñaron algo: cómo manipular a la gente y cómo aprovechar sus deseos de hacerse ricos rápidamente. Ponzi tenía dos grandes talentos: el carisma y la persuasión. Su sonrisa, su acento extranjero y su habilidad para hablar de oportunidades financieras lo convirtieron en un seductor nato. Y estaba a punto de usar esas habilidades para crear el fraude que llevaría su nombre. La gran idea de Ponzi. En 1919, Charles Ponzi descubrió un detalle en el sistema financiero internacional: los cupones de respuesta internacional. Eran pequeños vales que se usaban en aquella época para enviar cartas al extranjero. Alguien en un país podía comprar un cupón y enviarlo junto a una carta, permitiendo que el destinatario pagara el franqueo de respuesta sin usar su propia moneda. Ponzi se dio cuenta de que, debido a las diferencias en el valor de las monedas tras la Primera Guerra Mundial, era posible comprar cupones en Italia muy baratos y luego canjearlos en Estados Unidos por un valor mayor. En teoría, eso permitía obtener enormes beneficios sin riesgo. Aunque el sistema era real, en la práctica era imposible de escalar. El transporte de millones de cupones era lento y costoso, pero Ponzi no necesitaba hacerlo realidad. Solo necesitaba convencer a la gente de que lo estaba haciendo. Nace la pirámide financiera. Ponzi comenzó a prometer a los inversionistas un rendimiento del 50% en 45 días o 100% en 90 días. En una época en la que los bancos apenas ofrecían un 5% anual, la propuesta parecía milagrosa. El truco era simple: usaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Eso creaba la ilusión de que el sistema funcionaba. Cuando alguien recibía el dinero prometido, lo contaba con entusiasmo a sus amigos y familiares. Así, más y más personas invertían creyendo que habían encontrado el secreto de la riqueza. En cuestión de meses, Ponzi pasó de ser un inmigrante pobre a manejar una fortuna. Se mudó a una mansión, compró autos de lujo y se convirtió en una celebridad en Boston. La prensa lo llamaba el genio financiero, y la gente hacía colas kilométricas para entregarle su dinero. El ascenso imparable. En 1920, en el punto más alto de su esquema, Ponzi ganaba cerca de $250,000 al día, el equivalente a millones en la actualidad. Se estima que más de 40,000 personas invirtieron en su empresa, conocida como la Securities Exchange Company. Su éxito parecía imparable. Muchos decían que Ponzi había encontrado un vacío legal que lo hacía más inteligente que los banqueros tradicionales. Incluso algunos expertos defendían públicamente su sistema. El sueño americano estaba en pleno apogeo, y Ponzi se convirtió en su símbolo.
el inmigrante que había llegado sin nada y ahora lo tenía todo. Pero como toda ilusión, estaba destinado a romperse. La caída del castillo de naipes, mientras la popularidad de Ponzi crecía, también lo hacían las sospechas. Algunos periodistas comenzaron a investigar cómo era posible un negocio con rendimientos tan altos. En particular, el periódico Boston Post publicó artículos críticos que cuestionaban la viabilidad de su esquema. Las autoridades financieras también pusieron atención. Al analizar los números, se dieron cuenta de que para que el negocio fuera real, Ponzi necesitaría comprar y mover millones de cupones postales, más de los que existían en todo el planeta. En agosto de 1920, el fraude estalló. Una auditoría reveló que Ponzi tenía menos de 200 cupones en circulación, mientras debía a los inversionistas millones de dólares. La realidad era clara. Nunca había existido un negocio legítimo. Todo era una ilusión pagada con el dinero de las nuevas víctimas. Cuando la confianza se derrumbó, los inversionistas corrieron a exigir su dinero. La pirámide colapsó en cuestión de días. Ponzi fue arrestado y enfrentó múltiples cargos de fraude. El juicio y el legado oscuro. Charles Ponzi fue condenado a prisión federal por fraude postal y pasó varios años tras las rejas. Al salir, intentó nuevas estafas, pero nunca volvió a alcanzar la fama ni la riqueza de antes. Finalmente, murió en 1949 en Brasil, pobre y olvidado, trabajando como traductor. Sin embargo, su nombre sobrevivió. El esquema Ponzi se convirtió en sinónimo de fraude financiero basado en pagar a los inversionistas antiguos con el dinero de los nuevos. Desde entonces, innumerables estafadores han usado variaciones del mismo método. El caso más famoso en tiempos recientes fue el de Bernard Madoff, quien defraudó a miles de personas por más de 65.000 millones de dólares en un esquema Ponzi moderno. ¿Por qué caemos en estafas así? El secreto del éxito de Ponzi no fue solo su idea, sino la psicología humana. Avaricia. La promesa de ganancias rápidas y fáciles resulta irresistible. Confianza social. Cuando amigos y familiares invierten, sentimos que es seguro. Prueba visible. Recibir pagos iniciales convence de que el sistema es real. Carisma del líder. Ponzi transmitía seguridad y optimismo, un hombre que sabía lo que hacía. Estos elementos se repiten en casi todos los fraudes financieros modernos. El impacto del esquema Ponzi en el mundo financiero. La estafa de Ponzi dejó lecciones duras. Importancia de la regulación. Tras su caso, las autoridades aumentaron la supervisión sobre las inversiones. Desconfianza hacia rendimientos irreales. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. La vulnerabilidad del público. Incluso personas educadas y banqueros cayeron en el fraude, demostrando que nadie está inmune. Hasta hoy, los esquemas Ponzi siguen apareciendo en distintas formas. Criptomonedas falsas, pirámides de inversión, negocios milagrosos. La historia se repite, cambiando solo el disfraz. El hombre que engañó al mundo con una sonrisa, Charles Ponzi, no inventó el fraude, pero lo perfeccionó. Su estafa fue tan masiva que marcó a toda una generación. Logró manipular a miles de personas, construyendo un imperio de humo basado en confianza y codicia. Al final, su nombre quedó grabado en la historia, no como símbolo de éxito, sino como advertencia eterna. El dinero fácil casi siempre es un espejismo. Conclusión. La historia de Charles Ponzi es una lección atemporal. Nos recuerda que el deseo de riqueza rápida puede cegarnos, que incluso el sistema financiero puede ser vulnerable y que los estafadores siempre encontrarán nuevas formas de disfrazar viejas trampas. Hoy, 100 años después, seguimos usando su apellido para describir esquemas fraudulentos. Eso demuestra que, aunque el tiempo cambie, la esencia de la estafa sigue siendo la misma. Charles Ponzi murió pobre,
pero su legado oscuro sigue vivo en cada fraude que promete rendimientos imposibles. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la gente de hoy, con Internet y más información, aún podría caer en un esquema Ponzi moderno? Déjalo en los comentarios, porque en el próximo video estaré leyendo sus mensajes y mandando saludos especiales a quienes me digan desde dónde nos ven. Así que escribe tu ciudad o tu país, y podrías aparecer mencionado en el siguiente episodio. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran cómo un inmigrante con carisma creó la estafa más famosa del mundo y por qué su sombra sigue persiguiéndonos hasta hoy.